Muy buen día a todos. Siéntese, siéntese. Siempre el púlpito es para emitir palabra de Dios, ¿no? Y muchas veces tenemos que conocer un poco la historia de que nos cuenta Dios, digamos, a través de su palabra. Una persona, Pablo, era una persona que estaba, digamos, muy desordenada, o sea, era un judío muy próspero, digamos, muy creyente, hacía todo lo que había que hacer el verdadero pueblo de Dios, de los israelitas, ¿no? Pero sin embargo, este hombre, cuando cambia el tiempo, cuando viene el Nuevo Testamento, que viene Cristo, entonces él había nacido, mire, Pablo nació en el día más o menos, en el año 5 después de Jesucristo. O sea que era, imagínense, era la época de que fallece Jesucristo, que tenía 33 años Jesucristo. Entonces este hombre, imagínense, saque la cuenta, se va a encontrar con que tenía 25 años, más o menos, 27 años. Y usted sabe que él, digamos, tenía un corazón muy comprometido con los judíos, con el Antiguo Testamento. Entonces él consideraba que el Mesías era un mentiroso, un blasfemo. Entonces por eso, ¿qué hace? ¿Cómo es? Pablo. Pablo creía, ¿no? Pablo creía que le estaba haciendo un bien a Dios, ¿no? Al perseguir ¿a quién? A los cristianos. Tenía digamos, un compromiso tan grande en sacar esa gente que empezó a crecer, digamos, llevaba la palabra a Jesús al principio con sus discípulos, y este hombre, Pablo, quería erradicarlos, lo quería sacar. Imagínense que llegó al compromiso de, ¿cómo es? El primero, o sea, el último, digamos, que de los personajes que se están nombrando es Esteban, ¿no? Esteban fue un comienzo del pensamiento de Pablo, de comenzar a cambiar el pensamiento. ¿Por qué? Porque una persona que odiaba al cristiano, odiaba al creyente, al seguidor de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo agarra a Esteban, se lo lleva ¿cómo es? Al frente de Sanedrín y a juzgarlo. Y entonces hablaba con un denuedo, con un amor en las cosas de Cristo. ¿Por qué? Porque era un creyente virtuoso. Entonces él hasta le sacó la ropa y la dejó en los pies de Pablo y lo apedrearon a Esteban. Pero Esteban se argumentó muy bien en las cosas de Dios. Habló del Antiguo Testamento, ¿no? Habló del Nuevo Testamento, que el Señor dice que no habita en casa edificada por hombres, sino que habita en el corazón nuestro. Ya era la nueva, digamos, el nuevo pacto, era por fe. ¿Qué pasa? Se le iba a dar al gentil, porque primeramente era por los creyentes, digamos, los judíos, los de Jerusalén, los de Israel, primero. Después se extiende el evangelio, se extiende, ¿por qué? Por Pablo, sale a Asia, a todos esos lugares. Le voy a explicar, al perseguirlos, digamos, Pablo al perseguir a los creyentes, entonces los creyentes emigraban, se iban a otro lado, salían de Israel, de Jerusalén, salían. Entonces se fue esparciendo la palabra. ¿Vio cuando la historia cuenta del eunuco, que Felipe visita al eunuco que iba con una carreta, y que no conocía la palabra, que lo bautiza y todo, y dice, ¿cómo se fue? Cantando, feliz de haber recibido a Dios. ¿Se bautizó? Ese llevó la palabra a Etiopía, ¿vio? ¿Me entiende? A su pueblo, a Asia, ¿me entiende? Se fue esparciendo la palabra de Dios, porque Dios es algo maravilloso, ¿no? Como en el caso de Pablo, escúcheme, le voy a contar la historia. Pablo, una persona muy estudiada, pero muy estudiada. Sí, el Señor no buscó a cualquiera, ¿me entiendes? El Señor sí puede poner conocimiento, pero ¿qué pasa? Buscó a una persona que era judía, un creyente firme,
en la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Y fue educado, es fariseo también, digamos, Pablo, muy creyente de la palabra, un estudioso de la palabra de Dios. Si Dios buscó realmente una persona con verdadero conocimiento, ¿no ve las cartas que escribe? El pensamiento que tiene, después de aceptar a Cristo, digamos, comienza una vida nueva. Todo eso que negaba, comienza a plasmarlo. Ya le voy a contar la historia cómo es, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Una persona muy preparada, estaba preparada por un fariseo, digamos, un maestro, que era Gamaliel. Era una persona que digamos, estudiaba las profundidades de la palabra, tenía un conocimiento extraordinario. Entonces, ¿qué pasa? Dios un día lo usó. Se preparó, el Señor lo preparó, ¿viste? Lo fue preparando. Y entonces, ¿quién era Pablo? Pablo era el judío que iba a llevar la palabra a los gentiles, a todo el pueblo de Dios. Porque dice que no habrá rodilla que no se doble. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Y entonces este hombre era tan malo, había tanto odio de los, sobre los cristianos. ¿Sabe lo que hacía él? Se iba al Sanedrín y le pedía, no hacía falta, ¿viste? Pero él pedía cartas que le den, como se fue a buscar una carta para llevarla a Damasco. A Damasco iba a ir, entonces quería llevar para que los sacaba a los creyentes, los sacaba de la sinagoga, de las casas, los golpeaba, los llevaba y los colgaba, digamos por decir. Los mataba, respiraba mucho odio. Pablo, mire lo que es, ¿no? Y esta palabra nos enseña que Dios puede cambiar cualquier cosa. Puede cambiar cualquier cosa. Un corazón confundido, dice, dura cosa te es dar cosas en el aguijón. ¿Sabe lo que es el aguijón? Mire usted, ¿no? Para que entendamos bien. El aguijón es una cosa puntuda, punzante, dolorosa. Veo que cuando clava una punta era para los bueyes. Entonces, ¿qué hacían los bueyes? Los direccionaban con eso. Cuándo tenían que salir, cuándo tenían que doblar. ¿Me entiende? Era algo. Pero ¿qué pasa? Digamos, lo que pinchaba, lo pinchaba a los bueyes, ¿no? Pero Pablo estaba pinchándose él. Dice, dura cosa te es dar cosas sobre el aguijón. ¿Quién era el aguijón? ¿Sabe quién era? Era Dios. Y Pablo estaba golpeando, punzándose, lastimándose solo, como quien dice. Lastimándose. Jesús le dijo a él. Dice, dura cosa te es dar cosas sobre el aguijón. Claro, qué bueno que entender la palabra de Dios, qué bueno que leer, interpretar, ¿vio? Eso, así, cuando da esas cosas sobre el aguijón, está dando, digamos, golpes sobre Dios. Bueno, y ya le voy a leer la palabra, ¿no? Saulo respiraba mucho odio y perseguía a los cristianos. Era alevoso. Pero ¿qué pasa? Un día el Señor nos encuentra como... Esta es una enseñanza también para nuestra vida. Cuando Dios viene a hablarnos, cuando Dios nos busca, cuando lo encontramos. Hay gente que le clama a Dios y hay otra gente que Dios lo busca, ¿no? Pero ¿sabe lo que pasa? Que no lo vemos a Dios. Nosotros no lo escuchamos a Dios. Tenemos que caer muy profundo para levantarnos y decir, Señor, hoy quiero cambiar esta vida. Quiero una vida nueva, quiero que me ayude. Y cuando uno hace un pacto con el Señor, ahí comienza el cambio en nuestra vida. Y le digo una cosa, el Espíritu de Dios entra automáticamente a tu vida. No hay nada, usted va a sentir una paz tremenda que le da Dios. Un gusto por la vida, por las cosas de Dios, que es importante, es bueno. Y ahora vamos a leer la palabra y las vamos a interpretar, ¿no? Esta palabra, ¿no? Que es la semilla que cae en buena tierra, que es nuestro corazón. El que quiera buscarlo, puede buscarlo. Vamos a buscar el capítulo 9 de Hechos, que nos habla del camino a Damasco, la conversión de Pablo, ¿no? Qué maravillosa que, imagínense, una persona que perseguía. Y usted sabe que ya con Esteban yo creo que le dobló, porque él entendía a Pablo. Miraba y decía, ¿qué hay detrás de todo? Yo le digo mi pensamiento.
Pablo pensaba, ¿qué hay detrás? ¿Por qué tanto amor, tanto, o sea, a Esteban dice que lo golpeaban, le tiraban piedra y era como que caminaba feliz. Le decía, Señor, no le tomes en cuenta lo que están haciendo. Entonces era tan feliz y Pablo empezó a entender que todos los cristianos que agarraba y los maltrataba, lo trataban con amor. Claro que ahí empezó a despertar su mente, ¿no? Y el Señor lo fue preparando. Como así el Señor, yo le digo, en nuestra vida, el Señor hace cosas que nosotros a veces no entendemos. Y nosotros creemos que a veces nosotros, siempre voy a recalcar, que creemos que somos artífices de ese destino, de esas cosas que nos suceden. No, es Dios que te está guardando y te está guardando por el camino, por un buen camino. Porque sabe el Señor sabe el día y la hora que lo vamos a recibir a Él. El día y la hora que vamos a doblar nuestras rodillas. El Señor sabe. ¿No? Si yo les contara cosas de mi vida, ¿no? No podrían creerlo. Pero pensarían que a lo mejor uno lo cuenta agrandándose. No, yo lo creo. Creo que el Señor, y también ha hecho su vida, muchas cosas ha hecho el Señor. ¿Cuántas cosas importantes ha hecho en nuestra vida que nos ha salvado, el Señor nos ha guardado y nos ha protegido de accidentes, de problemas? Y nosotros, ¿saben qué? Lo damos como que somos los astutos, los vivos somos nosotros. No, es el Señor que te está guardando y está protegido. Pero ¿qué pasa? Hay algunos que no entienden de esto, no entienden de que es su tiempo, es tiempo de Dios, es tiempo de Dios y para Dios. Hay muchos que toman las cosas de Dios, digamos, no seriamente. Vienen a la iglesia cuando tienen ganas, si puedo voy, si no voy. No, es una cosa seria. Yo siempre voy a poner el ejemplo de un trabajo. Si usted va a un trabajo y trabaja todo el mes, ¿cómo cobra? El mes completo, y en una de esas lo premian todavía por ser buen obrero. Usted dígame, si es una persona que no es cumplidora, que va cuando quiere, ¿cómo va a ser la paga? Escasa. Las cosas de Dios es igual. Las cosas de Dios son igual. Nosotros que tenemos que estar atentos para qué y perseverar en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos. Claro que vamos a ser bendecidos, pero tenemos que tratar de siempre de estar en su presencia. Mire, y muchos piensan, ¿no? No, si yo en mi casa tengo comunión con Dios porque leo la palabra, porque hablo. No, este es el lugar. Si Jesús iba a las sinagogas, ¿a qué? A enseñar de su palabra, para que conozcan su palabra. Nosotros somos emisarios de la palabra de Dios, lo que estamos trabajando acá. Y tenemos que enseñar al pueblo de Dios que aprenda y que persevere. Pero hay tanta falta de seriedad en las cosas de Dios, ¿no? Después las cosas le van mal, y yo le digo, y saben, y a muchos le va mal. Aquel que está alejado de Dios, ¿sabe qué esperanza tiene? Las fuerzas de Él. Yo arreglo y acomodo como puedo, ¿veo? Reniega. Pero el que tiene a Cristo, el que tiene a Dios, ¿a dónde está la esperanza? En Dios. Y Dios es maravilloso. Cada día te sorprende más, porque Dios, cada día dice que Dios sabe dónde está cuando hay un problema. Cuando hay un problema en tu familia, problema de salud, de lo que sea, de abogacía, cualquier problema. Le orás al Señor y el Señor, yo te puedo asegurar que te va a responder. Pero cumplámosle al Señor, porque si yo vengo de vez en cuando a la iglesia, no que cuando quiero vengo, y cuando no quiero vengo, me quedo en casa, ¿viste? Es lindo el compromiso. Ahora, si es trabajo, bueno, cumplamos en el trabajo. Si es enfermedad, verdadera enfermedad, estemos en casa. Pero sabemos que acá tenemos que el mejor abogado, el mejor médico, el mejor consejero, el mejor psicólogo para nuestra vida. Así que bueno, esta palabra es que la semilla no que caiga en buena tierra, que es nuestro corazón. Y vamos a empezar a leer para que aprendamos de la palabra. ¿Vio? Dice Saulo, capítulo 9, versículo 1. Dice Saulo, respirando a una amenaza. Mire,
¿Qué quiere decir esto? Que había odio en él, odio hacia los cristianos, odio hacia los creyentes, mucho odio. Entonces dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, ¿ve? Es ahí donde le pide cartas, ¿para qué? Para ir a Damasco, entrar y sacarlo de la sinagoga. Antes el templo, de que hoy le llamamos templo, en aquel tiempo se le llamaba sinagoga, ¿me entiendes? Era la sinagoga, pero ¿cómo era eso? ¿Cómo se manejaba la sinagoga? La sinagoga es como decir, estaba sola y se sentaban ahí la gente. El que se creía sabio, que podía con coherencia, era muy respetuoso de la palabra, pasaba al frente. ¿Por qué Jesús siempre pasó al frente? Tenía una gran sabiduría. Pablo llegaba a las iglesias, a la sinagoga, y pasaba, ¿viste? Algunos, por supuesto, que daba palabra, habrá permitido, pero ahí era la persona más idónea del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces pasaba al frente. Y Pablo, que se llamaba Pablo, ¿viste? No, Saulo se llamaba en ese tiempo, porque después se le cambia el nombre, ¿vio? Son pocas personas que se le ha cambiado el nombre. El que recuerdo yo, Abraham, se llamaba, se pasó a llamar Abraham con H, ¿no? Después lo tenemos también a Jacob, que se llamaba, no me acuerdo en este momento, no. Bueno, ahí está, pasó a llamarse Israel. Bien, y entonces ahí está el pueblo de Dios. Vio que muchos dicen, ¿cómo ese Israel es el pueblo de Dios? Israel era el nombre de Jacob. Entonces sus hijos, que eran 12 hijos, creo que eran, cada uno fue haciendo dentro de Israel, mirá vos, dentro del perímetro que él tenía, que era el famoso Canaán, la tierra prometida, que Dios llevó su pueblo ahí. Bueno, se pasó a llamar Israel. Entonces, Israel, Jacob, tuvo 12 hijos. Es ahí donde están todos los hijos, las ciudades, grandes ciudades. Bueno, y después otra persona que fue Pablo, ¿no? Se llamaba Saulo. Y le dijo, a partir de hoy te llamarás Pablo. Mira, qué maravilla. El Señor le cambia a poco le cambia el nombre, ¿viste? Yo esos tres, los que conozco, puede haber más, ¿viste? Está Pedro también, Simón, pero Simón y Pedro lo mismo, va. Bueno, escúcheme. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Sería, mire la palabra que dice acá, que tuviesen, a ver, mujeres de este camino, dice. Es un camino, el de Cristo. Es un camino del creyente de Cristo. Porque muchas veces podemos ser creyentes y cristianos. Hay cristianos verdaderos y cristianos que no son verdaderos. Veo cuando dice la palabra, y a los tibios. No, la palabra de Dios se agarra, se lee la palabra, se estudia la palabra, se lee todos los días un versículo. El Señor va dando sabiduría, ¿no? Porque el Señor le da sabiduría. Y si lo sabrá Jorgito, que Jorge sabe, pero no sabe porque pasó por la calle y lo aprendió. Está horas así. Se levanta a la mañana muy temprano, a leer la palabra, no solo a leer, sino a estudiar a estudiar el significado de cada palabra. Es ahí donde se va aprendiendo y donde se va almacenando. A mí me gusta más la historia, para contar, viste, como que la gente vaya aprendiendo las cosas, ¿no? Como era la vida de Saulo. Era una persona muy desquiciada, que uno dice, no, uno personalmente diría, no, que sea muerto esa persona. ¿Cómo va a agarrar a la gente? ¿La va a llevar? ¿Qué es lo que no hizo? ¿Y sabes cómo muere
Pablo muere decapitado. Los romanos, porque los romanos lo decapitaban. Así muere. Muere más o menos a los 60 años, más o menos. Bueno, escúcheme, y le pidió a la sinagoga de Damasco a fin de que hallase, si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Presos para qué? Para matarlos, ¿vio? Bueno, mas yendo por el camino, mire, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice que iba a Damasco, estaba llegando a Damasco. Antes de llegar, unos kilómetros antes, le aparece un resplandor. Mire que me imagino lo malo que era, ¿no? Porque imagínense, arrancaba gente y mujeres de la sinagoga y los ataba y se los llevaba allá y los juzgaba delante de Sanedrín, que son dos cosas diferentes. Mire lo que le voy a decir. La política que estaba gobernando en ese momento es una cosa independiente del Sanedrín, digamos, de los creyentes, del judaísmo, ¿vio? Es totalmente diferente. Porque vos podés morir por el ¿cómo era? Te pueden acusar, poner que esté gobernando los romanos, vos cometías un delito, bueno, te aplicaban la justicia romana. Pero en este contexto de los creyentes, cuando cometían un delito, ¿ante quién? Ante el Sanedrín. Y el Sanedrín tenía total potestad, los sacerdotes, ¿no? Independientemente de la política que esté gobernando en el momento. No se metían, nadie quería problemas, cada uno cuidaba su lugar. Y entonces este hombre tenía un odio terrible. Pero ¿qué pasó? Ese día tuvo un gran resplandor. Muchos lo imaginan caminando, muchos lo imaginan a caballo, ¿vio? Generalmente a caballo. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó a tierra y oyó, dice, que oyó una voz que le decía. Imagínense, tanto odio ese hombre, que lo temerosos que se habrá puesto, a cualquiera nos pasa, ¿no? Te rodea una luz y te habla alguien, ¿cómo quedás, viste? Bueno, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, esa voz, ¿no? Y le dijo, mire usted lo que dice, qué maravilloso lo que dice Pablo. Dijo, Señor, digo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz, le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Claro, o sea, él era el aguijón. Jesús, Cristo, Dios, él tenía el aguijón. Y el aguijón es el que te pincha a vos, no vos golpear contra el aguijón. Como vos te golpeas contra el aguijón, te lastimas solo, se iba lastimando solo, Pablo. Eso es lo que le dice el Señor. Era una persona muy inteligente, Saulo. Saulo no es que me habla a mí, me dice dura cosas, te dar coces sobre el aguijón, y no entendés. Pero Pablo era una persona muy estudiada. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, eso se lo decía a quién, a un ser superior a vos. Ahí admitió que verdaderamente dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y mire lo que le dice el Señor. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. El Señor era con las palabras justas. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, dice, mira, escúchame, no veía a nadie. Así que llevándole de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. ¿Quién nos está enseñando la palabra acá? Mire usted, cierra los ojos. ¿Sabe lo que pasa?
que si nosotros nos ponemos a analizar, lo mismo pasa hoy no, a nosotros nos pasa igual. Nosotros, con los ojos abiertos, estamos siempre inquietos en las cosas que están pasando en el mundo. ¿Cuántas veces decimos, voy a orar? Y ya nos distrae un problema X, o una situación X, y nos alejamos, nos olvidamos de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Dice que abrió los ojos y no veía, quedó ciego. ¿Y qué hizo esos 3 días? ¿Sabes qué? No comió ni bebió. ¿Por qué? Oraba, él oraba a Dios, continuamente oración y, claro, clamaba a Dios porque era una persona que conocía muy bien la palabra sin admitir que verdaderamente era el Mesías. Imagínense, nosotros somos creyentes de Dios, pero hacemos todo como corresponde. Pablo creía que le estaba haciendo bien a Dios, pero resulta que lo estaba persiguiendo a Dios. Lo estaba golpeando, le estaba golpeando los discípulos, todos. Nadie se quería. Decían, Pablo está llegando a la ciudad. Se iban. ¿Por qué fue creciendo la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la gente empezó a salir de Jerusalén, de Israel, a pueblos vecinos, a Asia. Veo que, fíjense, hay un montón de pueblos que nombra, cartas que le manda Pablo. ¿Por qué? Porque se iban afuera de la ciudad, se iban a Asia. Entonces, dice, usted sabe que, bueno, acá interviene un hombre, Ananías, ¿no? Es una especie de sacerdote, un creyente, pero dice que común, ¿no? Común, porque no se lo ve más después a Ananías. Lo manda el Señor a hacer imposición de manos, ¿no? Qué obediente fue, no quería, y le nombraban Saulo, se lo nombraban, ¿y qué hacían? Huían, no querían saber nada porque los arrastraba y los mataba, ¿vio? Imagínense pasar en estos días lo mismo, nosotros, ¿quién querría asomarse? Nadie. Dice, ahí entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y respondió, heme aquí, era un creyente, ¿no? El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca la casa de Judas a un llamado Pablo de Tarso, porque aquí él ora, estaba orando, ¿no? Y lo manda a Ananías, un miedo bárbaro. Mire usted lo que le responde, ¿no? Ananías quería como alejarse de ese, no quería cumplir ese mandato de Dios, porque es lógico, nos pasa a todos. Y usted sabe, pero este hombre, ¿qué agarró? Le dijo, bien. Dice, entonces Ananías le respondió, Señor, he oído de muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a sus santos de Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad a los principales sacerdotes para prender a todos aquellos que invocan tu nombre. Y el Señor, mira lo que le dice, ¿vio? Mira lo que le responde Ananías. Tenía miedo de ir. Lo mandaba Dios, ¿no? Lo mandaba Jesús. Pero Ananías no quería ir. No quería ir porque sabía que ese hombre era malo. Los mataba a todos. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios te manda, vos tenés que confiar que Dios tiene todo preparado. Tiene todo arreglado, Señor. Y usted sabe que, bueno, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Mire usted, ya lo había escogido. Instrumento me es este, dice. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Mire usted, si usted se pone a pensar, iba a llevar la palabra de Dios, la palabra, el Nuevo Testamento, ¿no? Pero qué sabiduría que tenía que tener. Tenía que conocer el Antiguo Testamento, saberlo. Y el Nuevo Testamento ni te crea, ¿viste? Que lo aprendió por la vivencia. Por supuesto que ha tenido una conversación con Dios, con Jesús. Y ha aprendido todo. Al ser bautizado se le abrieron los ojos. Ya después lo vamos a leer un poquito más adelante. Entonces, ¿pero qué pasa? Saulo, ahí comienza su vida. ¿Sabe cuándo comienza la vida nuestra? Cuando nos bautizan. ¿Sabe cuándo recibimos el Espíritu de Dios? Cuando somos bautizados.
¿Vio la enseñanza que dice, y se bautizó Jesús? Y dijo, se abrieron los cielos, y Dios que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que yo reconozco, quiere que le diga la verdad, ya no quiero bautizar a nadie, es triste. Los bauticé y no aparecen más. Eso es muy triste, muy triste. ¿Por qué? Porque no aprendieron nada. Aún los líderes que están acá adentro le anda fallando a Dios. Tenemos que ser sinceros para hablar. No conocen de la palabra. Hablan de Dios, pero muy lindo. Oh, yo lo escucho a mi hermano Pucho. ¡Ay, qué cosas hermosas! Y yo le digo siempre cuando termina de hablar, bien, aplica lo que hablaste. Aplica lo que hablaste. Te voy a creer. Después te voy a creer. Porque todos hablamos de Dios, pero no hacemos lo de Dios. Me incluyo yo, ¿no? No se crea que yo soy un ángel, no, yo soy. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. El mundo nos distrae, nos sacan. Hay cosas que nos sacan, nos hacen alejar la mente, nuestra mente y nuestro corazón del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser muy fuertes. Volver, ¿nos equivocamos? Perdóname, Señor. Perdón. Y el Señor en su gran amor te perdona. Claro que nos perdona. Y nos da una oportunidad. Por eso, Señor, mire usted lo que digo. Yo me pongo a pensar siempre, digo, cada día sale el sol, ¿vio? Cada día sale el sol. Para arrepentirse todos los días. Todos los días sale el sol y nos da una oportunidad. Una oportunidad para cambiar. Una oportunidad para buscar de su presencia. Si nos equivocamos, tenemos que volver atrás, ¿vio? Para comenzar de nuevo. Y le dice, porque yo mostraré cuánto le... Mire usted el Señor lo que dice, ¿no? Dice, a los gentiles llevará la presencia de la palabra, ¿no? A los gentiles, a los reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer mi nombre. ¿Qué hacía Pablo con la gente, con los creyentes? Los maltrataba. Entonces, ahora le iba a hacer ver qué difícil que es el camino. El camino de Cristo, muchos creen que es fácil. Es fácil cuando vos amás las cosas de Dios. Claro, Dios te tiene en bandejita, ¿viste? Y se te van a presentar pruebas para estudiar. ¿Cómo tenemos que hacer para estudiar? Vamos progresando en el estudio, un año y ya pasamos al otro año. Ese año lo transcurrimos, si aprobamos, pasamos al otro año. En la vida de cristiano es lo mismo. Tenemos que ir aprendiendo. Yo a veces lo escucho a Jorge y dice cosas verdad que nosotros como persona, digamos, carnal, juzgamos y ponemos odio sobre una persona que está actuando mal. Pero no sabemos que si puede ser como Pablo, instrumento de Dios para el día de mañana. Lo que tenemos que orar por esa persona, ¿no? Que el Señor le cambie el corazón, que el Señor le cambie la vida. Bueno, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Así le dice el Señor. Imagínense lo que iba a sufrir, ¿no? Bueno, dice, fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo las manos, mire lo que le dijo. Escuche la palabra, vos como es, vamos a suponer que conoces una persona que así, no sabes te vas a presentar. Pero ¿qué pasa? Era un creyente. Había hablado con Jesús, Ananías. ¿Vio? Jesús puso en su corazón. Le dijo, instrumento está orando ahora. Y entonces, ¿qué hace Ananías? Mira lo que le dice. Entonces, Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento fueron caídos de sus ojos escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró su fuerza y estuvo Saulo
por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mirá las enseñanzas, que es importante ver, se les cayó las escamas de los ojos. Es lo mismo que nos pasa, ¿sabe qué? Cuando nosotros no creemos en Jesús, cuando nosotros vivimos una vida desordenada, un buen día orando al Señor, porque cuando llega un momento, yo siempre digo que el Señor cae muy, digamos, que la gente cae muy profundo. Cuando caemos muy profundo, nosotros, lo tengo que buscar a Dios, no me queda otra. Nos pasa. ¿Qué hacemos? Le clamamos a Dios. Clámele a Dios y Dios le va a reconstruir la vida. Es un pacto, ¿no?, que hacemos con Dios. Le clamamos a Dios y Dios ¿qué hace Dios? Es ahí cuando te saca las escamas de los ojos, como a Pablo. ¿Para qué? Para que vea, pero veamos un mundo diferente. No un mundo lleno de odio, de mentira, de engaños, ¿viste? Sino que Dios te saca las escamas. Y el bautismo, ¿sabe lo que es el bautismo? El bautismo es un compromiso que verdaderamente uno pacta para estar en el camino del Señor. Y por eso a veces bautizamos, se vienen de blanco, y hay algunos que dicen, yo me quiero bautizar de nuevo. Se bautizan de nuevo, más lejos se van. Es algo que no se puede creer. Yo le digo una cosa, yo le dije a la pastora Lidia, le dije, no, yo no quiero bautizar más a nadie. Si quieren bautizarse, que vengan a la iglesia y demuestren cuánto amor tienen a las cosas de Dios. Porque ¿sabe quién se bautiza? La persona que ama a Dios, ¿no? Porque el bautismo fue instituido por el Señor, ¿no? La Santa Cena y el bautismo. La Santa Cena para participar, acá, todos juntos. No en tu casa leyendo la Biblia, acá, todos juntos. Y después el bautismo es un compromiso de ¿qué? Digamos, es como llegar a una facultad y recibirse, ¿no? ¿Recibirse? Bueno, entonces cuando vos aceptás a Cristo en el bautismo, ahí entra tu corazón. Es lo que le pasó a Pablo. Sí, Juan Carlos, va aprendiendo de a poco. Juan Carlos es bárbaro. No, pero hay otros que son peores, Juan Carlos. No, que vos mira, vos sos una ovejita mansa. No, yo siempre pongo de ejemplo y digo, Juan Carlos, un verdadero creyente de Dios, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, ¿no? Porque acá no hay perfecto ninguno. ¿Quiénes entran a la iglesia? ¿Sabe quiénes entran a la iglesia? Las personas, son todas personas regeneradas, que venimos de un golpe bajo, ¿vio? Que nos dejó sin aire, entonces buscamos al Señor. Qué lindo es estar en el camino del Señor. Entonces, y Saulo, ¿no?, dice que le impuso las manos. Cuando le impone las manos, se le caen las escamas. ¿Qué significa caerse las escamas? ¿Sabe lo que es? Es que comienza a ver con otros ojos, ¿no? Y digamos, y el bautismo es el verdadero compromiso en las cosas de Dios, que ama las cosas de Dios. Y ahí comienza a trabajar. Es algo, yo le digo porque todos lo conocemos. El primer amor es fabuloso. Cuando vos conocés a Dios, mira, salí encadenado corriendo para decir la palabra, para llevar la palabra. ¿Me entienden? Por eso el primer amor es muy, muy importante. Que la vida de Pablo nos enseña lo malo que podemos ser y lo bueno que podemos ser. ¿Cómo podemos cambiar? Porque a veces tenemos la mente, yo digo muchas veces que hay gente que no viene a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no le conviene. Porque ellos saben, usted sabe que la persona que no cree en Dios sabe que si viene acá tiene que cambiar muchas cosas. Entonces, ¿por qué no vienen a la iglesia? Porque no quieren cambiar. Ellos quieren seguir viviendo como ellos quieren. Espero que en esta mañana hayan aprendido algo. Que hayan recibido de Pablo. Bueno, después se le cambia el nombre. Saulo se le pasa a llamar Pablo. Y le digo, una vida hermosa. Ya después la vamos a leer. Vamos a aprender las cartas de Pablo. Que iba a toda la sinagoga. Los discípulos de Jesús, no, mira, lo veían a Pablo y disparaban. Y sin embargo, viste,
digamos, el que fue Bernabé fue el mediador con los discípulos. Lo fue a hablar, le dice, verdaderamente cambió Pablo. No es más, el día antes fue bautizado. No lo podían creer. Y entonces lo admitieron y volvió a Jerusalén, ¿no? Mire usted, a la sinagoga a predicar a Jesús. Antes los mataba y ahora volvía allá. Lo quisieron matar allá, ¿viste? En Jerusalén, Israel. ¿Cómo eran los sacerdotes, no? Claro, un cambio tremendo en su vida. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos conocen y ¿sabe qué? Les queda una imagen pasada. Entonces los ven ahora y los ven hablar. No hace falta que hable de Dios. Los ven actuar y saben que dice, verdaderamente este hombre cambió. ¿Por qué habrá cambiado? ¿Sabe qué? El testimonio nuestro muchas veces no es la palabra de Dios. El testimonio nuestro es cómo caminamos nosotros. Lo que enseñamos nosotros es a través nuestro, de cómo somos nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender. Que el verdadero cristiano es el que hace, por eso había disputa a veces la fe, las obras. Mira, cuando vos tenés fe, las obras vienen solas. Y si vos haces las obras es porque detrás hay fe. ¿Me entiendes? Es algo que no se puede creer. Bueno, póngase de pie, vamos a hacer una oración, vamos a ir cerrando. Espero que esta semilla, ¿no? que haya caído en su corazón. Cada uno, yo siempre enseño, ¿no? Enseño que aprendamos que no todos hablamos igual, que no todos enseñamos igual, porque Jorge puede agarrar la palabra y le da otro matiz como él sabe. Yo le voy a dar el matiz que yo sé, no le puedo hacer otro, porque es lo que yo he aprendido. Así que bueno, lo importante, ¿sabe qué? Es siempre escuchar la palabra que emite, no quién la emite, sino, claro, le tenemos que creer al Señor. Y ¿sabe qué? Yo siempre digo, qué hermoso que es venir a este lugar y retirarse después. Lo feliz que estás, que te vas a tu casa. ¿Por qué? Porque sentiste que cumpliste con Dios, en su presencia. Venir a donde recibimos el Espíritu de Dios, a la presencia de Dios, en este lugar todos unidos, dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Ahí estaré. O sea que Él está en este momento acá. Bueno, cierre sus ojos, le vamos a dar gracias. Amado Padre, quiero darte gracias por esta reunión, porque tú has hablado al pueblo, Señor. Te damos gracias porque sabemos de que esta palabra no va a quedar vacía, Señor. Todos los días vamos a ir aprendiendo algo. Y te damos gracias también, Señor, por nuestra vida, por nuestras cosas, que estés tú siempre cerca nuestro, amado Padre. Sabemos que sin ti nada somos, solamente podemos esperar en ti, no en el hombre, sino en ti, Señor. Señor, guarda nuestro regreso, cuida nuestra casa, nuestro hogar, nuestras cosas, nuestro trabajo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para ti.